Tras el fallecimiento de mi marido Tomás, conservé muy pocas de sus pertenencias. Nuestra modesta casa en Cantabria se sentía más vacía sin él. Su risa ya no resonaba por los pasillos que habíamos recorrido juntos durante 43 años. Entre los objetos de los que no pude desprenderme, estaba su reloj de lujo, un Omega antiguo que había adornado su muñeca cada día de nuestra vida de casados. No era el reloj más caro para los estándares modernos, pero Tomás había ahorrado durante 2 años para comprarlo cuando consiguió su primer ascenso en la gestoría. Isabel, me había dicho, con un brillo en los ojos mientras me lo enseñaba aquella noche en nuestro primer y diminuto piso en Santander. Algún día esto valdrá algo. Yo sonreí y lo besé, sabiendo que se refería a algo más que el valor monetario. El reloj se convirtió en parte de él. A través de cumpleaños, aniversarios, navidades en nuestro hogar cada vez más grande, aquel reluciente reloj captaba la luz mientras él cortaba el pavo o levantaba una copa para un brindis. Estaba en su muñeca cuando acompañó a nuestra hija Sara al altar, y más tarde, cuando caminaba nervioso por el pasillo del hospital, esperando noticias de nuestro primer nieto. Después del funeral, lo guardé con cuidado en su caja de terciopelo original, junto a una carta que me había escrito en nuestro 20º aniversario, una hermosa y gastada confesión de cómo yo había cambiado su vida. Guardaba estos tesoros en el cajón de mi mesita de noche, sacándolos de vez en cuando el silencio de la casa se volvía insoportable. Acercaba el reloj a mi oído, escuchando su constante tic-tac, casi creyendo que podía oír el latido del corazón de Tomás de alguna manera. Mi relación con nuestro hijo Jaime había cambiado con los años. Siempre había sido más callado que su hermana, más reservado, pero alguna vez hubo calidez entre nosotros. Eso cambió después de que se casara con Vanessa, una mujer cuya sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos. Trabajaba en el sector inmobiliario, siempre vestida impecablemente, con las uñas cuidadas en puntas afiladas que me recordaban a garras. Lo intenté, sabe Dios que lo intenté, darle la bienvenida a nuestra familia. Los invitaba a las comidas de los domingos, enviaba tarjetas de cumpleaños con generosos cheques, incluso me ofrecía ayudar con los gastos de su boda. «Mamá, eres tan tradicional», decía Jaime, sin malicia al principio. «Vanessa no come asado, es más de sushi». Pronto, las invitaciones eran rechazadas más a menudo de lo que se aceptaban. Cuando nos visitaban, Vanessa miraba nuestro cómodo pero modesto hogar con un desdén apenas disimulado, sus ojos calculando valores como si estuviera tasando mentalmente la propiedad. Después de la muerte de Tomás, sugirieron que vendiera la casa. «Es demasiado grande para ti ahora, Isabel», dijo Vanessa, llamándome por mi nombre a pesar de mi preferencia de que me llamara mamá. «Podríamos encontrarte algo más pequeño, quizás uno de esos apartamentos tutelados en Castro Urdiales, mucho más manejable». Lo que quería decir era mucho más asequible, dejando más de la pensión y los ahorros de Tomás para que los heredara Jaime. Me negué educadamente, y la temperatura entre nosotros bajó otros tantos grados. Empezaron a visitarme con más frecuencia después de eso, lo que debería haberme alegrado. En cambio, sentí una creciente inquietud. Vanessa deambulaba por la casa mientras Jaime y yo tomábamos el té, abriendo armarios y cajones con una naturalidad que se sentía invasiva. «Solo admiraba tu vajilla, Isabel», decía cuando la pillaba. «Ya no hacen diseños como este, ¿verdad? Probablemente porque nadie los quiere». Un martes por la tarde a finales de octubre, mientras el viento sacudía las ventanas y la lluvia azotaba los cristales, mi artrosis se agudizó dolorosamente. El doctor Wilson me había recetado una medicación más fuerte, advirtiéndome que podría darme somnolencia. La tomé después de cenar, sintiendo que el dolor familiar en mis articulaciones comenzaba a remitir mientras un pesado cansancio me invadía. Me acosté más temprano de lo habitual, con el sonido de Jaime y Vanessa hablando en voz baja en el piso de abajo, llegando a través del suelo. Habían venido para una visita inesperada entre semana, trayendo un curry para llevar que Vanessa insistía que era el mejor de Cantabria. Estaba demasiado cansada para comer mucho. Las especias eran demasiado fuertes para mi gusto. Mi sueño esa noche fue inusualmente profundo, sin sueños y pesado. Cuando me desperté a la mañana siguiente, algo se sintió mal de inmediato. La casa estaba demasiado silenciosa. Los abrigos de Jaime y Vanessa habían desaparecido del recibidor. La puerta de mi dormitorio, que siempre cerraba,
Estaba ligeramente entreabierta. Con un aleteo de alarma en el pecho, fui a mi mesita de noche. El cajón no estaba completamente cerrado. Mis dedos temblorosos lo abrieron del todo, y allí estaba, el espacio vacío donde debería haber estado la caja de terciopelo de Tomás. Busqué frenéticamente, pensando que quizás la había movido, aunque sabía que no lo había hecho. La carta seguía allí, pero el reloj, su reloj, había desaparecido. Me senté pesadamente en el borde de la cama, con el corazón acelerado. Una fría certeza me invadió. Alguien lo había cogido mientras dormía, y sabía exactamente quién había estado en mi casa anoche. Pasé la mañana en una niebla de incredulidad y traición. El sol de octubre luchaba por abrirse paso entre las nubes, proyectando débiles sombras en el salón, mientras yo caminaba de un lado a otro. Llamé al móvil de Jaime 3 veces, pero saltó directamente al buzón de voz. Dejé mensajes, tratando de mantener la voz firme. Jaime, cariño, por favor, devuélveme la llamada. Falta algo importante de mi habitación. Incluso intenté llamar al número de Vanessa, algo que rara vez hacía. Tampoco hubo respuesta. El silencio se sentía deliberado, acusador. María, la vecina, pasó con un tarro de su mermelada de moras casera. De las zarzas del fondo del jardín, Isabel, las que Tomás siempre decía que daban las mejores conservas. Su rostro familiar y curtido se arrugó de preocupación cuando me vio. Parece que has visto un fantasma, mujer. ¿Qué ha pasado? No pude atreverme a expresar mis sospechas, ni siquiera a María, que había sido nuestra vecina durante 30 años. En su lugar, preparé té en la tetera de cerámica favorita de Tomás y cambié de tema a sus nietos. Después de que se fue, volví a registrar la casa. Quizás había otra explicación. Quizás estaba siendo injusta con Jaime. Era mi hijo, después de todo. El niño que una vez me hizo tarjetas para el Día de la Madre con demasiado pegamento y pocas letras. El joven que se mantuvo estoico y con los ojos secos en el funeral de su padre, apretándome la mano con tanta fuerza que dolía. Pero el reloj no aparecía por ninguna parte. Y en el fondo, recordé la forma en que los ojos de Vanessa se habían posado en él la última vez que lo saqué. Hacía como un mes. ¿Es de oro de verdad?, había preguntado, con la voz demasiado casual. Tomás tenía un gusto excelente. Siguieron 2 días de un silencio incómodo. Dejé otro mensaje de voz para Jaime. No estoy enfadada. Mentí. Solo quiero entender. Esa noche, mientras calentaba un tazón de sopa de sobre, cocinar para una sola persona todavía se sentía como una derrota. Sonó el teléfono fijo. «Señora Pérez, soy Víctor Herreros». Víctor era el dueño de la joyería del pueblo donde Tomás había comprado mi anillo de compromiso hacía 45 años. La familia Herreros había sido joyera durante generaciones, operando desde la misma estrecha tienda en la calle principal desde antes de la guerra. Víctor había tomado el relevo de su padre más o menos cuando Tomás y yo celebramos nuestras bodas de plata. «Hola, Víctor», dije, removiendo mi sopa olvidada. «¿Cómo estás?» «Estoy bien, pero llamo por un asunto bastante delicado». Su voz bajó ligeramente, adoptando el tono cauteloso que la gente suele usar al dar malas noticias. «Una señora vino a la tienda esta mañana. Joven, muy bien vestida. Estaba con un caballero que no dijo mucho. Trajeron un reloj para vender, un Omega Seamaster, de alrededor de 1970, con un rasguño distintivo en la esfera. Mi mano libre se aferró a la encimera de la cocina. Tomás había arañado la esfera del reloj el verano que fuimos a navegar por la costa. Se había disgustado mucho por ello, pero luego dijo que le daba carácter al reloj, una historia que contar. Dijo que había pertenecido a su difunto suegro, continuó Víctor. Pero, señora Pérez, reconocí ese reloj de inmediato. Lo limpié y revisé para Tomás justo el año pasado, antes de que nos dejara. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Afuera, pasó un coche, sus faros iluminando brevemente la pared de la cocina. ¿Lo compraste, Víctor? Les dije que necesitaba autentificarlo primero, que tendría que quedármelo una noche. La señora no estaba contenta, pero el caballero, quien supongo que era su Jaime, pareció aliviado, si le soy sincero, casi como si esperara una razón para retrasarlo. Cerré los ojos, imaginando a mi hijo en la tienda de Víctor, viendo a su esposa intentar vender el reloj de su padre. ¿Había intentado detenerla? ¿Había sido idea suya desde el principio?
¿Qué respuesta dolería menos? Pero eso no es todo, señora Pérez. La voz de Víctor bajó aún más. Cuando examiné el reloj más de cerca, encontré algo inusual. Hay un compartimento oculto en la tapa trasera. Una manufactura muy inteligente. Nunca lo notarías a menos que supieras qué buscar. Y hay algo dentro. Un trozo de papel doblado. Mi sopa ya estaba fría. Una piel arrugada formándose en su superficie. ¿Un papel? Sí. No lo he sacado, por supuesto. Eso no estaría bien. Pero pensé que debería saberlo. ¿Podría venir a la tienda mañana? Cerraré para almorzar a la 1 y podremos hablar en privado. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina durante mucho tiempo, viendo cómo la oscuridad se acumulaba afuera. Tomás había guardado un secreto, incluso para mí. Algo escondido dentro del reloj que llevaba todos los días, presionado contra su piel a través de décadas de nuestra vida compartida. Y ahora, irónicamente, la traición de mi hijo me había llevado a él. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa. Me vestí con esmero con mi abrigo azul marino y los pendientes de perlas que Tomás me había regalado por nuestro 40º aniversario. El autobús hacia el pueblo estaba casi vacío. Solo la señora del correo y una joven madre tratando de calmar a un bebé inquieto. La familiar campanilla sobre la puerta de la tienda de Víctor sonó cuando entré. El lugar olía a pulimento y cuero, las vitrinas de cristal brillando bajo una iluminación discreta. Víctor salió de la trastienda, sus gafas de montura plateada reflejando la luz. «Señora Pérez, gracias por venir». Hizo un gesto hacia la parte trasera de la tienda. «Por favor, por aquí». Su despacho era pequeño, pero ordenado, con certificados enmarcados en las paredes y una gran lupa sobre el escritorio. Bajó las persianas de la pequeña ventana. Luego abrió un cajón y sacó una familiar caja de terciopelo. «Aquí está», dijo suavemente, colocándola ante mí. El reloj se veía exactamente como lo recordaba. La brillante correa dorada, la esfera ligeramente empañada con ese pequeño rasguño en el cuadrante inferior derecho, las elegantes manecillas que habían contado las horas de la vida de Tomás. Extendí la mano para tocarlo. Luego dudé. ¿Puedo? Por supuesto. Es suyo después de todo. Lo levanté con cuidado, sintiendo su cómodo peso en mi palma. Tantos recuerdos en un objeto tan pequeño. Tomás mirando la hora en las obras de teatro de la escuela de Sara, dándole cuerda cada mañana como parte de su ritual, colocándolo en su mesita de noche cada noche. «El compartimento está aquí», dijo Víctor, tomando suavemente el reloj y dándole la vuelta. Con dedos expertos, presionó algo que no pude ver, y una pequeña sección de la tapa trasera se deslizó, revelando una cavidad oscura. Nunca supe que Tomás lo había modificado. Una artesanía notable. De dentro, extrajo un pequeño cuadrado de papel bien doblado, amarillento por los bordes. Me lo entregó sin desdoblarlo. «¿Quiere algo de privacidad, señora Pérez?» Asentí, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. Víctor me apretó el hombro suavemente y salió del despacho, cerrando la puerta tras de sí. Con dedos temblorosos, desdoblé con cuidado el papel, aterrorizada de romperlo. Apareció la caligrafía de Tomás, la familiar inclinación de sus letras haciendo que mi corazón se contrajera dolorosamente. La nota estaba fechada el 15 de junio de 1994, hace casi 30 años. Recordaba aquel verano con claridad. Había sido inusualmente caluroso. El jardín se marchitaba a pesar de mis mejores esfuerzos con la manguera. Tomás había estado trabajando muchas horas, llegando a casa con la corbata aflojada y ojeras bajo los ojos. Había dicho que era un caso difícil, algo sobre un posible fraude en uno de los clientes más grandes de su gestoría. Le había preparado sándwiches fríos de pepino y servido gin tonics en el porche, tratando de aliviar su evidente estrés. «Mi queridísima Isabel», comenzaba la nota, la tinta azul ligeramente desvaída pero aún legible. «Si estás leyendo esto, entonces algo me ha sucedido, o quizás simplemente has encontrado mi pequeño escondite. De cualquier manera, hay cosas que debes saber, cosas que te he ocultado no por falta de confianza, sino por amor y por el deseo de protegerte». Mis manos temblaban tanto que tuve que colocar el papel sobre el escritorio de Víctor. Fuera del pequeño despacho, podía oír los débiles sonidos de la tienda.
el tic-tac de los relojes, el suave murmullo de Víctor hablando con un cliente. Dentro, mi mundo se estaba tambaleando. Durante la auditoría de Montero, descubrí irregularidades que iban más allá de meros errores. Martín Montero estaba moviendo dinero a través de empresas fantasma, evadiendo impuestos a una escala masiva. Cuando lo confronté en privado, me amenazó, no a mí, sino a ti y a los niños. Tiene conexiones con gente peligrosa, Isa. Gente que no dudaría en hacerle daño a nuestra familia. Acudí a las autoridades, pero Montero tiene amigos en las altas esferas. Enterraron mi informe. Tenía pruebas, documentos, extractos bancarios, grabaciones de conversaciones, pero de repente nada de eso importaba. Me dijeron que lo dejara o que afrontara las consecuencias. Recordé a Martín Montero, un hombre corpulento de manos carnosas y una risa como grava. Había venido a nuestra casa a cenar una vez, trayendo un vino caro y haciéndome cumplidos de una manera que me había incomodado. Tomás nunca lo volvió a invitar. No podía dejarlo pasar, Isa. No cuando sabía lo que estaba haciendo. Así que tomé una decisión. Lo copié todo, todas las pruebas, y también cogí algo más, el acceso a una de sus cuentas ocultas. No fue robar, no realmente. Fue un seguro, y quizás un poco de justicia. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Víctor podía oírlo a través de la puerta. He asegurado 40 millones de pesetas en una cuenta privada en un banco de Madrid. Es dinero sucio, en cierto modo, el precio de mi silencio. Nunca lo he tocado. Nunca tuve la intención de hacerlo. Pero está ahí para ti, y los niños si algo me pasa. Los detalles de la cuenta están abajo, junto con la contraseña. Es Bailar con Lluvia, el nombre de la posada rural en los picos de Europa donde pasamos nuestra luna de miel. ¿Recuerdas cómo llovió sin parar durante 3 días y aún así bailamos? Sí que lo recordaba. La pequeña habitación con el techo inclinado. El tocadiscos en la sala común de abajo donde habíamos puesto a Sinatra mientras la lluvia azotaba las ventanas. Tomás haciéndome girar entre los sillones gastados. Otros huéspedes sonriendo con indulgencia a la joven pareja tan obviamente enamorada. Si ya no estoy cuando leas esto, usa el dinero sin culpa. Nunca fue de Montero para empezar. Solo una fracción de lo que robó a otros. Si todavía estoy aquí, entonces decidiremos juntos qué hacer con él. De cualquier manera, sabe que todo lo que he hecho, lo he hecho por nosotros, por la familia que construimos juntos. Con todo mi amor, siempre Tomás. Debajo de su firma estaban los detalles de la cuenta, una especie de código numérico que no entendí del todo, junto con el nombre de una sucursal específica y un tal señor Jenkins que aparentemente conocía el acuerdo. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en mi bolso. Luego me quedé muy quieta, tratando de procesar lo que acababa de aprender. Tomás, mi Tomás, había estado llevando este secreto durante décadas. Había vivido con este conocimiento, esta carga, esta fortuna oculta. Lo había llevado en su muñeca todos los días. Y ahora mi hijo y su esposa lo habían expuesto todo sin querer. Un suave golpe en la puerta precedió al rostro preocupado de Víctor. «Señora Pérez, ¿está usted bien?» «Sí, Víctor. Solo estoy...» digiriendo algunas noticias inesperadas. Asintió con simpatía, aunque no podía entenderlo. «¿Quiere un poco de agua? ¿Quizás un té?» «No, gracias. Pero me gustaría saber, ¿se lo dijiste?» «A Jaime y Vanessa, quiero decir. ¿Les dijiste que reconociste el reloj?» La expresión de Víctor se endureció ligeramente. «No, simplemente dije que necesitaba autentificarlo y que los llamaría mañana. Pensé que era mejor hablar con usted primero. Hiciste lo correcto. Gracias». Recogí mi abrigo y mi bolso, de repente ansiosa por irme, por pensar, por planificar. ¿Podría pedirte un favor más? ¿Podrías guardar el reloj a buen recaudo unos días más? Necesito algo de tiempo. Por supuesto. Estará en mi caja fuerte. Dudó. Luego añadió. Señora Pérez, Isabel, sea lo que sea que esté pasando con su familia, por favor, sepa que estoy aquí si necesita ayuda. Tomás era un buen hombre, un buen amigo. Extendí la mano y le apreté la suya brevemente. Él también te tenía en muy alta estima, Víctor. Afuera, la lluvia había cesado, aunque el pavimento aún brillaba húmedo. Caminé lentamente hacia la parada del autobús, con la mente a toda velocidad. El mundo se veía exactamente igual. Las mismas tiendas, la misma gente apresurada, el mismo cielo nublado sobre mi cabeza.
Sin embargo, todo había cambiado. Tomás nos había protegido, a su manera. Había tomado precauciones por si ocurría lo peor. Y ahora, irónicamente, lo peor que había ocurrido no era un gánster asociado con Martín Montero, sino nuestro propio hijo, su codicia o debilidad, o lo que fuera que lo había impulsado a robar el reloj de su padre. Pasé de largo la parada del autobús y seguí caminando, necesitando el movimiento, el ritmo de mis zapatos sensatos contra el pavimento mojado. Me encontré dirigiéndome hacia el río, donde Tomás y yo solíamos pasear los domingos por la tarde, del brazo, planeando nuestro futuro juntos. Para cuando llegué al puente de piedra, había tomado mi decisión. Esto ya no era solo por el reloj, ni siquiera por el dinero. Se trataba de respeto, de consecuencias, de defenderme cuando Tomás ya no podía. Saqué mi teléfono móvil, un modelo simple que Jaime había insistido en que necesitaba para emergencias, y marqué un número que rara vez usaba. Peña y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? El señor Peña, por favor. Dígale que llama a Isabel Pérez, la viuda de Tomás Pérez. Mientras esperaba, observé a una familia de patos navegar la corriente de abajo, la madre guiando, los patitos siguiéndola en fila. Sentí una extraña calma apoderarse de mí, una claridad que no había experimentado desde antes de que Tomás enfermara. Señora Pérez, qué alegría saber de usted. Ha pasado demasiado tiempo. Hola, Ricardo. Necesito tu ayuda con algo bastante urgente. ¿Podría ir a tu despacho esta tarde? Por supuesto, por supuesto. ¿Está todo bien? Pensé en la carta de Tomás, en Jaime y Vanessa, en la cuenta oculta y todo lo que representaba. No, Ricardo, no todo está bien. Pero con tu ayuda, creo que pronto lo estará. Ricardo Peña había sido el abogado de Tomás durante más de 30 años. Su despacho olía a libros de derecho encuadernados en cuero y al leve rastro de tabaco de pipa, aunque sabía que había dejado de fumar hacía años. El escritorio de roble entre nosotros brillaba con décadas de pulimento, y la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas de guillotina proyectaba largas sombras sobre la alfombra turca. «Esto es bastante extraordinario, Isabel», dijo, ajustándose las gafas de montura de alambre mientras examinaba la carta de Tomás. «¿Y no tenías ni idea de nada de esto? ¿La situación de Montero? ¿El dinero?» «Absolutamente ninguna», admití, sintiendo una extraña mezcla de dolor y orgullo. Dolor porque Tomás hubiera guardado un secreto tan importante. Orgullo porque hubiera sido lo suficientemente valiente como para enfrentarse a Montero. Tomás me protegió de muchas cosas, aparentemente. Ricardo asintió pensativo. Eso es muy propio de él, siempre poniendo a la familia primero. Me explicó lo que había que hacer: verificar la existencia de la cuenta, transferir los fondos a un fideicomiso a mi nombre, actualizar mi testamento. Los detalles técnicos me pasaron por encima mientras miraba por la ventana la plaza del pueblo, donde un grupo de escolares con uniformes azul marino alimentaban a las palomas, sus risas llegando débilmente a través del cristal. «¿Y qué hay de Jaime y Vanessa?», pregunté finalmente. ¿El reloj? La expresión de Ricardo se endureció ligeramente. Técnicamente han cometido un robo. Podríamos involucrar a la policía si lo desearas. La idea de mi hijo, mi único hijo, enfrentando cargos criminales, hizo que se me encogiera el estómago dolorosamente. No, no quiero eso. Pero sí quiero que entiendan lo que han hecho, las consecuencias. Entiendo. Ricardo se reclinó en su silla. Déjame hacer algunas llamadas sobre la cuenta primero. ¿Puedes volver mañana? Para entonces tendremos más información y podremos discutir el mejor enfoque con tu hijo y tu nuera. Esa noche apenas dormí. La casa vacía crujía y se asentaba a mi alrededor. Sonidos familiares que una vez fueron reconfortantes, pero que ahora se sentían de alguna manera ominosos. Me preparé una manzanilla a las 3 de la mañana y me senté en el sillón de Tomás en el salón a oscuras, preguntándome qué me aconsejaría hacer. Por la mañana, mi resolución se había endurecido. Después de un desayuno ligero de tostadas y mermelada, volví a llamar al móvil de Jaime. Esta vez, respondió al segundo tono. «¿Mamá? ¿Está todo bien?» Su voz sonaba tensa, culpable. «No, Jaime, no todo está bien. Necesito que tú y Vanessa vengáis a casa esta tarde, a las 7. Es importante». Una pausa. «¿Es por... ¿Perdiste algo?»
La calculada inocencia en su tono hizo que algo se retorciera dentro de mí. A las 7, Jaime. No llegues tarde. Pasé el día en un extraño estado de concentración. Limpié la casa a fondo, pulí los candelabros de plata que habían sido un regalo de bodas y horneé un bizcocho casero, no para ellos, sino porque los movimientos familiares me calmaban. Ricardo llamó a media tarde con la confirmación. La cuenta existía. El dinero estaba allí, intacto durante casi 3 décadas, creciendo silenciosamente con los intereses. Ahora era, oficialmente, una mujer rica. Exactamente a las 7 sonó el timbre. Me alisé el vestido, una sencilla prenda azul marino que tenía desde hacía años, y abrí la puerta. Jaime estaba allí, Vanessa un poco detrás de él. Parecía pálido, con ojeras. Ella llevaba una blusa color crema de aspecto caro y demasiado perfume. «Entrad», dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Me siguieron al salón, donde había dispuesto 3 sillas alrededor de la mesa de centro. Sobre la superficie pulida descansaba el reloj de Tomás, devuelto por Víctor esa misma tarde. A su lado había una carpeta con copias de los documentos que Ricardo había preparado. Jaime se quedó helado al ver el reloj. Vanessa vaciló, pero se recuperó rápidamente, componiendo su rostro en una máscara de educada confusión. «Por favor, sentaos», dije, tomando mi propio asiento. Se sentaron torpemente en el borde de sus sillas. Jaime no podía apartar los ojos del reloj. «Mamá, puedo explicarlo», empezó. Levanté la mano. «No, Jaime. Hablaré yo primero». Cogí el reloj, dejando que captara la luz. «Víctor Herreros me llamó. Reconoció el reloj de tu padre inmediatamente cuando intentasteis vendérselo». El rostro de Vanessa se tiñó de un rojo feo. Ese viejo no tenía ningún derecho. «Víctor conoce a esta familia desde hace 40 años», interrumpí, sorprendida por el acero en mi propia voz. Hizo exactamente lo que haría cualquier persona decente. Jaime parecía desolado, con los hombros encogidos. «Mamá, lo siento mucho. Fue un error. Íbamos a darte el dinero». «¿De verdad?», pregunté en voz baja. «¿O fue idea de Vanessa después de que os dierais cuenta de que os habían pillado?». Los ojos de Vanessa se entrecerraron. «No me gusta tu tono, Isabel. Jaime es un hombre adulto que toma sus propias decisiones». «¿Ah, sí?». Miré directamente a mi hijo. «¿Decidiste robar a tu propia madre, Jaime? ¿Coger lo único que me conectaba con tu padre cada día? ¿O alguien te convenció de que era aceptable?». Jaime pareció encogerse aún más. «No fue así. Necesitábamos el dinero para una oportunidad de negocio. Era temporal. Íbamos a reponerlo». «¿Con qué?», pregunté. «¿Una réplica? ¿Creíste que no me daría cuenta?». Vanessa se inclinó hacia adelante, con sus manos de manicura perfecta fuertemente entrelazadas. «Esto es ridículo. Es solo un reloj viejo. No es como si lo estuvieras usando». Sentí una oleada de algo parecido a la lástima por esta mujer que entendía tan poco sobre el amor, sobre la memoria, sobre el valor de las cosas más allá de su precio. Pero la lástima fue rápidamente barrida por la determinación. «No era solo un reloj viejo», dije, abriendo la tapa trasera como Víctor me había enseñado. «Tu padre escondió algo dentro, Jaime. Algo que nunca le contó a nadie, ni siquiera a mí». Sus expresiones cambiaron mientras explicaba lo de la carta, lo de Montero, lo de la cuenta oculta. No mencioné la cantidad exacta. No merecían saberla, pero dejé claro que era sustancial. «Así que ya veis», concluí. «Al intentar robar un reloj que pensabais que valía quizás unos pocos miles de euros, me habéis llevado a descubrir algo que vale mucho, mucho más, no solo en dinero, sino en verdad». El silencio que siguió fue denso de tensión. Vanessa se recuperó primero, su mente calculadora obviamente reevaluando la situación. «Bueno, esa es una noticia maravillosa para todos nosotros», dijo, su tono repentinamente cálido. «Tomás obviamente estaba proveyendo para el futuro de la familia». «No», dije con firmeza. «Tomás estaba proveyendo para mí, y ahora he tomado algunas decisiones por mi cuenta». Abrí la carpeta y saqué los papeles que Ricardo había preparado. He actualizado mi testamento. La casa, el dinero de la cuenta de Tomás y todas mis posesiones personales irán a obras de caridad cuando yo ya no esté, específicamente a organizaciones que apoyan las prácticas empresariales éticas y la protección de los denunciantes.
El rostro de Jaime pasó de pálido a ceniciento. Mamá, no puedes hablar en serio. Hablo totalmente en serio, Jaime. El fideicomiso ya está establecido. El señor Peña tiene toda la documentación. La máscara de amabilidad de Vanessa se resquebrajó. ¿Esto es por el reloj? ¿Vas a desheredar a tu propio hijo por un malentendido? Esto ya no es por el reloj, dije, sintiéndome extrañamente tranquila. Esto es sobre el respeto, sobre la confianza, sobre el tipo de personas que quiero en mi vida. Me levanté, señalando que la conversación había terminado. Me gustaría que os fuerais ahora. Voy a hacer algunos cambios en mi vida, y necesito espacio para hacerlo. Jaime parecía devastado, con lágrimas asomando en sus ojos. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Por un momento, mi resolución vaciló. Seguía siendo mi hijo, el bebé que había amamantado, el niño al que había enseñado a montar en bicicleta, el joven que una vez me trajo flores silvestres recogidas del terraplén del tren. Quizás, con el tiempo, dije, mi voz suavizándose ligeramente, pero no hoy. Hoy tenéis que iros. Las semanas siguientes a la confrontación pasaron en un torbellino de actividad. Ricardo me ayudó a navegar los aspectos financieros, abrir cuentas, organizar el fideicomiso, asegurar que todo fuera legalmente sólido. El dinero de la cuenta oculta de Tomás era ciertamente sustancial, especialmente después de casi 30 años de intereses, más que suficiente para asegurar mi futuro y aún así marcar una diferencia en causas que Tomás habría apoyado. Con la ayuda de Ricardo, encontré una pequeña casa para alquilar en Comillas, un pueblo costero a 1 hora en coche de mi casa en Cantabria. La casa daba al mar Cantábrico, con un pequeño jardín que recibía el sol de la mañana y un camino de piedra que bajaba al paseo marítimo. La anciana casera, la señora Benítez, me tomó simpatía de inmediato cuando mencioné que era una gran aficionada a la jardinería. Las rosas han estado tristemente descuidadas, dijo, mostrándome la propiedad. Mi marido solía cuidarlas, pero desde que falleció, bueno, no he tenido el ánimo. La entendía perfectamente. Jaime llamó repetidamente en esas semanas, dejando mensajes de voz que se volvían cada vez más desesperados. Mamá, por favor, habla conmigo. Podemos solucionarlo. Vanessa se siente fatal por todo. Oh, mamá, he estado pensando en lo que papá querría. No querría que estuviéramos distanciados así. Fue ese último mensaje el que finalmente me impulsó a responder. Una tarde mientras empaquetaba libros en cajas de cartón. Tu padre, dije sin preámbulos, creía en la honestidad, la integridad y en afrontar las consecuencias. Se enfrentó a un hombre poderoso porque era lo correcto, aunque le asustaba. Así que no me digas lo que Tomás querría. Jaime se quedó en silencio por un momento. Yo también lo echo de menos, ¿sabes? Cada día. ¿De verdad? Nunca hablas de él. Nunca has pedido ver sus fotografías o escuchar historias sobre él. Desde el funeral, es como si hubieras estado tratando de borrarlo. Eso no es justo, mamá. Yo solo proceso el duelo de manera diferente a ti. Esto no es sobre el duelo, Jaime. Es sobre elecciones. Elegiste quitarme algo precioso. Elegiste escuchar a Vanessa en lugar de a tu propia conciencia. Es mi esposa, dijo a la defensiva, y yo soy tu madre. Pero ninguna de esas relaciones te da a ti o a ella el derecho de robarme, de faltarme al respeto en mi propia casa. Otro silencio, más largo esta vez. Vanessa dice que estás siendo vengativa, que sacarnos del testamento es cruel. Tuve que reír ante eso, aunque no había humor en ello. Por supuesto que lo dice. Dime, Jaime, ¿es eso todo lo que le importa? ¿El dinero? ¿La herencia? No, por supuesto que no. Me quiere a nuestra familia. Nuestra familia, repetí. ¿Cuándo fue la última vez que preguntó por Sara? ¿Por tus sobrinas? ¿Cuándo fue la última vez que sugirió visitar a tu tía Margarita en la residencia? No tuvo respuesta para eso. Me mudo a Comillas la semana que viene, dije finalmente. Necesito un nuevo comienzo, un lugar junto al mar. Tomás y yo siempre hablamos de jubilarnos en la costa, pero nunca tuvimos la oportunidad. ¿Marcharte? Pero la casa, nuestra casa familiar, es solo una casa, Jaime. Los recuerdos vendrán conmigo. Dudé. Luego añadí más suavemente. Puedes venir a ayudarme a empaquetar si quieres. Solo tú, no Vanessa.
Podríamos hablar más entonces. Yo no puedo ir sin ella. No lo entendería. Y ahí estaba. La elección hecha de nuevo, tan clara como el día. Suspiré, de repente cansada de la conversación, de toda la situación. Adiós, Jaime. Te enviaré mi nueva dirección cuando me haya instalado. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que pudiera dudar o reconsiderar. Había más cajas que empaquetar, más decisiones que tomar sobre qué conservar y qué dejar atrás. La mudanza en sí fue relativamente sencilla. Contraté a una pequeña empresa de mudanzas, 2 jóvenes alegres llamados David y Carlos, que trataron mis muebles con un cuidado inesperado y me contaron sobre su propia abuela, que se había mudado recientemente a una residencia en Castro Urdiales. Al principio lo odiaba, dijo David, envolviendo cuidadosamente una figurita de porcelana en plástico de burbujas. Decía que nunca se adaptaría. Ahora dirige el comité de residentes y ha empezado un club de lectura. Bien por ella, respondí, pensando que quizás había esperanza para todos nosotros, a cualquier edad. Sara vino desde Bilbao para ayudarme a instalarme, trayendo a sus 2 hijas, Lidia y Emma. Las niñas exploraron la casita con deleite, maravillándose con el asiento junto a la ventana en el dormitorio y la cocina de leña antigua en la cocina. «Es perfecta, mamá», dijo Sara, mientras nos sentábamos en el pequeño porche acristalado, viendo a las niñas jugar en el jardín. «Te veo feliz aquí». «Creo que yo también», admití. «Se siente como un nuevo capítulo». Dudó, luego hizo la pregunta que sabía que había estado en su mente. «¿Y Jaime? ¿Has hablado con él sobre todo esto?» Le conté nuestra conversación, sobre su falta de voluntad para visitar sin Vanessa. Sara suspiró, echándose el pelo, tan parecido al de Tomás en color y textura, detrás de la oreja. Siempre ha estado bajo su control. Incluso en la universidad, antes de casarse, ella controlaba qué asignaturas elegía, qué amigos conservaba. Debería haberlo visto antes, dije. Debería haber dicho algo. No podrías haberlo cambiado, mamá. Jaime tiene que cometer sus propios errores. Me apretó la mano. Pero me alegro de que te estés defendiendo ahora. Papá estaría orgulloso. Después de que se fueran, la casa se sintió más silenciosa, pero no vacía. Pasé los siguientes días organizando mis pertenencias, haciendo el espacio mío. Colgué las fotografías de Tomás en el pasillo. Coloqué sus libros en las nuevas estanterías que David y Carlos habían instalado. Puse el reloj reparado, ahora vacío de su secreto pero aún precioso, en mi mesita de noche. La señora Benítez me invitó a tomar el té, presentándome a su hermana Doris y a su amiga Margarita. Sentían curiosidad por mí, esta nueva viuda en su entorno, pero de manera amable, ofreciéndome recomendaciones sobre el mejor carnicero del pueblo y advertencias sobre qué servicio de taxi local debía evitar. «Y tienes que unirte a nuestro club de los miércoles por la tarde», insistió Doris. Nos reunimos en el centro cívico. Nada religioso, ojo, solo cartas y conversación. A veces tenemos ponentes. El mes pasado un señor de la Sociedad de Horticultura vino a hablar sobre el cultivo de hortalizas en macetas. Me encontré aceptando, sorprendida por mi propia disposición a participar, a conocer gente nueva. Tomás se habría divertido. Él siempre había sido el más sociable de los 2, mientras que yo prefería reuniones más pequeñas, conversaciones más tranquilas. Lentamente, casi imperceptiblemente, comencé a crear una rutina en mi nuevo hogar. Paseos matutinos por el paseo marítimo, sin importar el clima. Tardes en el jardín, devolviendo la vida a las descuidadas rosas de la señora Benítez. Noches con libros o programas de radio. A veces una copa del Jerez del que Tomás siempre se burlaba de que disfrutara. Le escribí a Jaime una vez, una carta formal con mi nueva dirección y número de teléfono. La mantuve breve, factual, ni fría ni demasiado cálida. «El aire del mar me sienta bien», escribí. «Hay un banco en el paseo marítimo dedicado a una pareja que estuvo casada 60 años. Me gusta sentarme allí y ver los barcos en el canal». No respondió. Ni una tarjeta, ni una carta, ni una visita. Su silencio era una herida que seguía sensible al tacto. Pero día a día se convirtió en un hecho de mi vida en lugar de ser el centro de ella. En mi 68º cumpleaños llegó un ramo de flores, no de Jaime, sino de Sara y las niñas, acompañado de una tarjeta hecha a mano, con el intento de Emma de dibujar la casita,
con rosas tambaleantes trepando por las paredes. Esa noche, mientras colocaba las flores en un jarrón junto a la ventana, me sorprendí sonriendo a mi reflejo en el cristal. No una sonrisa despreocupada, ciertamente, pero una sonrisa real. No obstante, la mujer que me devolvía la mirada parecía diferente a la que había descubierto la caja de terciopelo vacía 3 meses antes. Más vieja en algunos aspectos, quizás, pero también más fuerte. Más segura. Las estaciones cambiaron, como siempre lo hacen. Mi primer invierno en comillas trajo tormentas que arrojaban espuma de mar contra las ventanas y vientos aulladores que encontraban cada corriente de aire en los viejos huesos de la casa. Aprendí a ponerme jerseys de lana en capas y a mantener la chimenea del salón bien surtida de leña que me traía un hombre local llamado Teo, cuya familia había estado vendiendo leña en la zona durante generaciones. «Esto es roble bien seco, señora Pérez», decía, apilando los troncos ordenadamente en el cobertizo del jardín. «Arde limpio y caliente, no como esa basura que venden en la gasolinera». La primavera llegó gradualmente, con campanillas de invierno brotando de la tierra en enero, seguidas de azafranes silvestres y luego narcisos que mecían sus brillantes cabezas con la brisa marina. Las rosas comenzaron a mostrar nuevos brotes, y pasé horas podándolas cuidadosamente según los consejos de los viejos libros de jardinería de Tomás. Me adapté a los ritmos del pequeño pueblo costero, el club de los miércoles por la tarde, que resultó estar lleno de mujeres animadas de mi edad con historias que contar y opiniones que compartir, el mercado de agricultores cada 2 sábados en el salón parroquial, los conciertos nocturnos en el cine antiguo, que llevaba proyectando películas desde 1912. Sara y las niñas me visitaron durante las vacaciones de Semana Santa, trayendo caos y risas a la casita. Lidia, ahora con 12 años, había desarrollado un interés por la biología marina y pasaba horas recogiendo especímenes de las pozas para examinarlos bajo la lupa que le había comprado por Navidad. Emma, con 9, seguía siendo un torbellino de energía, llenando cuadernos de bocetos con dibujos de todo, desde gaviotas hasta el muelle victoriano que se adentraba en el canal. ¿Aún sin noticias de Jaime?, preguntó Sara una noche, después de que las niñas se hubieran acostado. Estábamos compartiendo lo último de una botella de vino, sentadas en el porche acristalado con mantas sobre los hombros contra el frío de abril. No, admití, aunque sí lo vi, por así decirlo. Ella levantó las cejas inquisitivamente. Tiene un perfil de Facebook, al parecer. La nieta de la señora Benítez me enseñó a encontrarlo. No había mencionado esto a nadie antes, sintiéndome extrañamente avergonzada de mi espionaje digital. Había fotos de él y Vanessa en algún evento benéfico en Madrid. Se le veía bien, más delgado quizás. Sara suspiró. Es terco, como lo era papá, demasiado orgulloso para dar el primer paso. Yo he dado mis pasos, le recordé. La carta, la invitación a visitar. La pelota está en su tejado ahora. Nos sentamos en un silencio cómplice durante un rato, escuchando el lejano sonido de las olas contra la orilla. He estado pensando en el dinero, dije finalmente. El dinero de Tomás. Quiero hacer algo significativo con él, algo que él hubiera aprobado. Sara asintió alentadoramente. He hablado con Ricardo sobre establecer una beca para estudiantes de ética empresarial o administración de empresas, algo para ayudar a los jóvenes que quieren hacer lo correcto en sus carreras, que de otro modo podrían tener dificultades para pagar su educación. La beca en memoria de Tomás Pérez, dijo Sara sonriendo. Eso le habría encantado. Sí, yo también lo creo. Dudé, luego añadí. Me gustaría que te involucraras, si estás dispuesta. Como fideicomisaria, quizás. Por supuesto, dijo de inmediato. Sería un honor. La beca tomó forma durante los meses siguientes, con la experiencia legal de Ricardo y las sugerencias prácticas de Sara guiando el proceso. Establecimos criterios, configuramos la estructura financiera y contactamos con universidades sobre la implementación. Se sentía bien estar creando algo positivo, algo duradero, a partir del secreto que Tomás había guardado durante tanto tiempo. El verano trajo días más cálidos y más visitantes a comillas. Me encontré recibiendo no solo a Sara y las niñas, sino también a viejos amigos de Cantabria que vinieron a admirar mi nueva vida junto al mar. María, la vecina, trajo su famoso bizcocho de limón y declaró la casita absolutamente encantadora.
mucho más bonita que esa vieja y fría casa en la que estabas perdida antes. Víctor Herreros también vino, un sábado soleado de julio. Trajo el reloj de Tomás, que había estado revisando para mí. Como nuevo, dijo, colocándolo con cuidado sobre la mesa de la cocina. Bueno, tan bueno como puede estarlo un reloj de 50 años, en cualquier caso. Tomamos el té en el jardín, entre las rosas que ahora florecían en tonos de rosa, crema y carmesí intenso. «Pareces estar bien, Isabel», observó. «Hay un brillo en ti que no estaba antes». «Me siento bien», admití. «No siempre feliz, quizás, pero satisfecha, en paz con mis decisiones». Asintió comprensivamente. «¿Y tu hijo? ¿Ha habido alguna reconciliación?» Negué con la cabeza. «Todavía no, pero no he perdido la esperanza por completo». La respuesta llegó en agosto, en forma de un sobre blanco liso con mi nombre y dirección escritos con una caligrafía familiar. Dentro había una sola hoja de papel, no papelería cara, solo papel de impresora corriente, cubierta con la letra pulcra de Jaime. «Querida mamá», comenzaba, sin preámbulos. He empezado esta carta 100 veces en mi cabeza, pero nunca encontré las palabras adecuadas. No estoy seguro de que éstas lo sean tampoco, pero son lo mejor que puedo hacer. Lo siento. No solo por el reloj, aunque lo siento desesperadamente, sino por todo lo que llevó a ello, por dejar que Vanessa dictara nuestra relación, por no defenderte, por olvidar lo que papá me enseñó sobre la integridad y el respeto. Vanessa y yo nos hemos separado. Creo que se veía venir desde hace mucho tiempo, pero lo que pasó contigo y el reloj lo precipitó todo. Ella no podía entender por qué estaba tan destrozado por ello, por qué no podía simplemente pasar página, como decía. Dijo que estaba eligiendo a mi madre por encima de mi esposa. Quizás lo estaba haciendo, por fin. No te digo esto para que te sientas responsable. Los problemas en nuestro matrimonio existían mucho antes del incidente del reloj. Tú solo me ayudaste a verlos claramente por primera vez. No espero el perdón. Ni siquiera espero que respondas a esta carta. Pero quería que supieras que entiendo lo que hice, lo que perdí, y que te echo de menos. Tu hijo, Jaime. Leí la carta 3 veces, sentada en el asiento de la ventana de mi dormitorio, con el sol de la tarde calentando mis hombros. Luego cogí el teléfono y marqué un número que sabía de memoria. «Jaime, soy mamá. He recibido tu carta». Su voz sonaba diferente de alguna manera, más profunda, más firme. Sentía cada palabra. «Sé que sí». Observé a una gaviota pasar volando por mi ventana, con las alas extendidas contra el cielo azul. Las rosas están floreciendo en mi jardín. A Tomás le habrían encantado. ¿Te gustaría venir a verlas? ¿Este fin de semana, quizás? La pausa que siguió pareció contener todo el dolor y la esperanza del último año, comprimidos en unos pocos segundos de silencio. «Me encantaría», dijo finalmente. «Me encantaría más que nada en el mundo». Esa noche, bajé al paseo marítimo mientras el sol se ponía, pintando las aguas del canal en tonos de oro y rosa. Me senté en mi banco favorito, el dedicado a la pareja casada durante 60 años, y saqué el reloj de Tomás de mi bolsillo. Lo sostuve para que captara la última luz del día, viéndolo brillar como lo había hecho en su muñeca todos esos años atrás. El compartimento secreto estaba vacío ahora, su contenido a salvo con Ricardo, su propósito cumplido, pero el reloj en sí permanecía, todavía haciendo tic-tac, todavía marcando el paso del tiempo, todavía conectando el pasado con el presente y el futuro. «Vamos a estar bien, Tomás», le dije suavemente al sol poniente, al mar inquieto, al recuerdo del hombre que me había amado lo suficiente como para protegerme y confiar en mí a partes iguales. Todos nosotros, a nuestra manera. Me abroché el reloj en mi propia muñeca, sintiendo su peso cómodo, el metal frío calentándose rápidamente contra mi piel. Era demasiado grande, por supuesto, diseñado para la muñeca de un hombre en lugar de la de una mujer, pero eso no importaba. Lo que importaba era que seguía marcando el tiempo, seguía avanzando, igual que yo. Mientras caminaba de regreso a la casita, pensé en el fin de semana que tenía por delante, en la visita de Jaime, en la conversación que tendríamos. No sería fácil. Había heridas en ambos lados que tardarían en sanar por completo, si es que alguna vez lo hacían. Pero empezaríamos, y eso era algo.
Las luces de la casita brillaban cálidamente a medida que me acercaba, dándome la bienvenida a casa. Había plantado lavanda a lo largo del camino, y su aroma se elevaba a mi alrededor en el aire del atardecer. Dentro, me prepararía una taza de té, quizás escucharía la radio un rato, y luego me acostaría temprano con la ventana entreabierta para dejar entrar el sonido del mar. Mañana llamaría a Sara con la noticia. Revisaría la documentación de la beca, cortaría las rosas marchitas y regaría las hortalizas que había plantado en macetas en el patio. Tareas pequeñas, cosas cotidianas, el quehacer de vivir. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me encontré esperando con ilusión todo ello. Los días ordinarios y los extraordinarios, los desafíos y las alegrías, los finales y los comienzos. Viniera lo que viniera, lo enfrentaría con la fuerza que había encontrado en mí misma, con la verdad que Tomás había confiado en que descubriera, y con la esperanza de que incluso las heridas más profundas pudieran, con el tiempo, convertirse en cicatrices que llevamos con dignidad. El reloj de Tomás hacía tic-tac firmemente en mi muñeca, contando los segundos de mi nueva vida, un momento a la vez.